Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho correspondiente al día 26 de junio del 2020. En esta sesión vamos a continuar con el tema que platicábamos ya la clase pasada, así que si no pudieron entrar a la clase anterior, por favor traten de retomar el tema que se vio en la sesión anterior, porque vamos un poquito de la mano con lo que es el derecho de familia y particularmente hoy vamos a platicar de una de las instituciones más importantes del derecho de familia, que es el matrimonio. Eh, Obviamente no vamos a hablar en sentido psicológico u otras cuestiones, sino en sentido estrictamente jurídico, ¿sí? Y hablar de matrimonio implica hablar de una discusión que ha sido, pues, bastante amplia entre los juristas a lo largo del tiempo, que es sobre si el matrimonio es o no es un contrato. Ustedes podrán encontrar por ahí eh, textos legales que se refieren al matrimonio como un contrato y otros textos que no se refieren al matrimonio como contrato, que incluso niegan esta acepción. Y bueno, les comento que desde mi particular punto de vista, pues el matrimonio civil sí tiene las características de un contrato con un contenido eminentemente social también, pero que sí tiene las características propias de un contrato, que son el consentimiento, el objeto, incluso la solemnidad, etcétera, etcétera. Algunos elementos que platicaremos un poco más adelante sobre el contrato en particular, pero habrá muchos juristas, y hay muchos juristas muy respetables, claro, que dicen el matrimonio no es un contrato, sino que es una institución jurídica. En cualquiera de los dos casos, comprender que este es un debate muy inacabado entre juristas, y por esa razón, en caso de que esta sea una pregunta en el examen, que lo más seguro es que sí, pues no voy a reparar en si ustedes contestan si es contrato o no es contrato, pero sí en el resto de los elementos de la definición que importan para efectos de esta clase. Bueno, en primer lugar, mencionar que el matrimonio, pues es una institución, un contrato, una institución jurídica por medio de la cual dos personas se unen, dice Gutiérrez y González, para sobrellevar los placeres y cargas de la vida y con la posibilidad de perpetuar la especie. Esto es muy importante porque anteriormente este elemento de la definición de que el matrimonio era para perpetuar la especie eh, era prácticamente obligatorio. Si nosotros nos remitimos al concepto de matrimonio que tienen las distintas religiones y principalmente de la que deviene un poco nuestro derecho, que es la religión católica, pues se suponga que el matrimonio tiene como finalidad que dos personas, un hombre y una mujer, se unan con el objeto de perpetuar la especie. Inclusive en los códigos de derecho canónico se ha hecho mucho énfasis en que el matrimonio se consuma si y solo si hay relaciones sexuales entre los cónyuges, y obviamente cuando nace un hijo pues se entiende que hubo esta relación y por lo tanto el matrimonio está completamente consumado. La cuestión es esta. Se ha eliminado últimamente este último elemento de que sea forzosamente para perpetuar la especie y se ha dicho además que ya no es necesariamente la unión de un hombre y una mujer, sino la unión de dos personas. Sin embargo,
Esto puede dar lugar a interpretaciones muy poco ortodoxas, que es importante tener cuidado. El matrimonio solo se puede dar entre personas físicas. Esto es muy importante porque la clase pasada platicábamos sobre personas físicas y morales y comentábamos que las personas físicas son las únicas que tienen estado civil. Por lo tanto, son las únicas que tienen legalmente posibilidad de casarse. Por lo tanto, el matrimonio es una institución que solamente se puede dar entre personas físicas y quizá es lo que no se ha puntualizado en algunos de los códigos de los estados de la República, porque sí es importante que aunque sea la unión de dos personas, sin importar su género, pues sí tiene que ser la unión de dos personas físicas. ¿Por qué? Por la finalidad que tiene el matrimonio. Y como ya lo comentábamos, dice Gutiérrez y González, la finalidad última del matrimonio es que esas dos personas se unen para compartir los placeres y cargas de la vida. Es decir, es un proyecto de vida. El matrimonio no es entendido como un simple contrato como el de compraventa, en el cual, bueno, yo voy, compro un coche, por ejemplo, y no vuelvo a ver al otro propietario en toda mi vida. Esto no sucede con el tema del matrimonio y esa es una de las razones por las que algunos autores se inclinan a decir que no es un contrato. Eh, vamos, muy respetable también esa postura y por supuesto que cada uno puede forjar su propio criterio. Si ustedes dicen, bueno, no me parece que sea un contrato porque es algo más, bueno, siempre y cuando cumpla, reitero, con el resto de los elementos de la definición, yo no voy a poner reparo a la hora de calificar exámenes y cuestionarios. Bien, entonces el matrimonio tiene una finalidad muy clara legalmente, que es que estas dos personas se unen como parte de su proyecto de vida. Es parte de la libertad que tienen de libre desarrollo de la personalidad humana. Es decir, pueden elegir si se casan o no se casan, pueden elegir la profesión y la dedicación, etcétera, pero para lo que nos interesa, eligen su estado civil, eligen casarse, eligen hacer una vida de ese tipo en matrimonio. Y claro, siempre con la posibilidad de perpetuar la especie, siempre con esa posibilidad que existe, sobre todo en los matrimonios que están conformados por un hombre y una mujer, pues de perpetuar la especie. Aunque claro, actualmente, y esto es muy importante, no pierde validez el matrimonio por el hecho de tener o no tener hijos. Legalmente no existe ninguna distinción al respecto y lo que sí existirá en el caso de que haya hijos es que los hijos nacidos dentro del matrimonio y sobre todo los hijos que la mujer tiene durante el periodo en que está casada, se presumen hijos de su cónyuge. Esto es muy importante porque puede ser, vamos, todos sabemos que esto puede suceder, una mujer puede embarazarse de un tercero, pero ella no puede, por el solo hecho de que se embarazó de un tercero, decir, ah, es que, ¿qué crees? Es de él. No, la ley presume que ese hijo nació dentro del matrimonio, por lo tanto es hijo de su cónyuge. Claro que para esto existen actualmente ya las pruebas de paternidad y por esa razón pues existen también los juicios de paternidad que le permitirían en todo caso al papá decir, o bueno, al esposo, al cónyuge, decir, ¿sabes qué? Que pues no es mi hijo y hacemos una prueba para determinar que no es mi hijo y entonces lo que va a prevalecer pues es esa prueba, ese juicio por encima de la presunción que la ley establece,
porque es una presunción que admite prueba en contrario. Entonces, el matrimonio es un acto jurídico solemne por medio del cual dos personas se unen sus vidas como parte de un proyecto de vida para sopesar o sobrellevar los placeres y cargas de la vida de manera conjunta. Ese sería el concepto genérico de matrimonio. E importante lo que acabo de mencionar, es un acto jurídico solemne. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, quienes alguna vez hayan celebrado un contrato de compraventa, que seguramente todos lo han hecho aunque no se han dado cuenta, pues cuando nosotros compramos algo, no necesitamos papel como tal, ¿no? Cuando compramos una casa, sí hay unas escrituras, ¿no? que hace el notario. Y por otra parte, cuando compramos un coche, bueno, pues en la papelería venden unos formatos para la compraventa del coche, ¿sí? Sin embargo, en el caso del matrimonio no funciona de esa forma. En el caso del matrimonio, nosotros no podemos tomar una hoja de papel de nuestra casa, una hoja de cuaderno o algo así, y hacer ahí nuestro contrato de matrimonio. No lo podemos hacer de esa forma. Tenemos forzosamente que acudir al registro civil para que el oficial del registro civil dé fe de ese matrimonio que están contrayendo. Entonces es un acto solemne. ¿Por qué? Porque ese matrimonio no va a existir jurídicamente si, si no tenemos el acta de matrimonio, si no se celebró ante el registro civil y si no se cumplió con la solemnidad de que sea el oficial del registro civil quien dé fe de ese matrimonio. Anteriormente se manejaba la lectura de la epístola de Melchor Ocampo. Actualmente ya no se usa, es algo que prácticamente ya no se usa, pero esa era como que una de las solemnidades que se daba al matrimonio. Actualmente la solemnidad del matrimonio consiste en que quien tiene que dar fe de que ese matrimonio sea celebrado es el oficial del registro civil correspondiente. Ahora bien, el, el tema es que entonces este es un acto jurídico solemne que además, a diferencia del matrimonio eclesiástico, puede disolverse. Es decir, el matrimonio en la Iglesia Católica y en la gran mayoría de los cultos religiosos puede, más bien no puede ser disuelto. La única forma que existe en la Iglesia Católica y algunas denominaciones es la llamada anulación de matrimonio, que es un proceso muy diferente al proceso de divorcio. No basta con que los dos estén de acuerdo para disolver el matrimonio eclesiástico. Sin embargo, sí importará, sí importará mucho la voluntad de ambas partes y sobre todo la voluntad de cuando menos uno de ellos para disolver el matrimonio civil. ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? Bueno, hasta hace tiempo las legislaciones locales manejaban que el requisito era tener más de 16 años. Actualmente este requisito se ha aumentado y solo pueden contraer matrimonio personas mayores de edad. A partir de los 18 años puedes contraer legalmente matrimonio. Antes de eso no puedes contraer legalmente el matrimonio. Y anteriormente, para que un menor de edad pudiera casarse, más bien, pues tenía forzosamente que tener el consentimiento de sus padres. Actualmente ese requisito se ha eliminado. Ya no es un requisito el que se dé consentimiento por parte de los padres, porque el requisito de la edad se aumentó a 18 años. Ese es el primer requisito que siempre se les va a pedir. Y el segundo
más importante es que ninguno de los dos esté casado, ¿sí? Que sean libres de matrimonio. Ambos. Ambos tienen que ser libres de matrimonio. Es decir, todavía en México no se permite la poligamia. No está permitida la poligamia, que es que una persona tenga múltiples parejas legales. Por lo tanto, tienen que estar casados en unión monógama. Son dos personas que solo están casadas con la otra persona y no con terceros. El matrimonio nace desde el momento en el que se celebra el matrimonio, vamos, que se levanta el acta de matrimonio y termina por alguna de las siguientes causas. Una de ellas es la muerte de uno de los cónyuges. En el momento en el que uno de los dos cónyuges fallece, basta con levantar el acta de defunción y que el cónyuge sobreviviente, o legalmente conocido como cónyuge supérstite, tenga en su poder una copia de esa acta de defunción con la cual podrá acreditar que ya está libre de matrimonio porque su anterior consorte pues ya falleció. ¿Sí? El segundo caso por el cual se puede disolver el matrimonio civil es con el divorcio. Vamos a platicar en unos minutos más sobre divorcio, pero baste decir que en el momento en el que el juez pronuncia la sentencia de divorcio, en ese momento, a partir de ese momento, ya queda libre de matrimonio y hasta antes pues de este año, precisamente, se daba un plazo de 2, de 3 años, de 1 año, en cada legislación variaba, para poder volver a contraer matrimonio. Sin embargo, actualmente ya no existe esa limitación, ya la limitación ha desaparecido, entonces a partir del momento en el cual se declara disuelto el matrimonio, una sentencia de divorcio dice normalmente en su punto resolutivo segundo o tercero, se declara disuelto el vínculo matrimonial entre fulanito y sutanita, o fulanito y fulanito, no sé, dependiendo las preferencias de los contrayentes. El punto es que a partir de ese momento en que se declara disuelto el matrimonio por parte del juez o del oficial del registro civil, si es un divorcio administrativo, a partir de ese momento recobran su capacidad de contraer nupcias los dos cónyuges. Entonces, el segundo requisito para contraer matrimonio es estar libre de matrimonio, ser soltero. Por eso lo que comentábamos la clase anterior, solo existen dos estados civiles, casado y soltero. Cuando te divorcias, vuelves a ser soltero. Cuando enviudas, vuelves a ser soltero. Y cuando te casas, bueno, pasas a ser casado. En ese tenor, el matrimonio civil tiene como pieza fundamental la voluntad de los dos cónyuges. Esto quiere decir que los dos cónyuges van y se casan cumpliendo con estos requisitos de la edad y de no estar casados y celebran felizmente su matrimonio. Pero antes de celebrar ese matrimonio, pues los cónyuges tendrán una obligación en qué pensar, tendrán algo extra en qué pensar. Y eso en lo que tienen que pensar es el régimen patrimonial por el cual van a regir su matrimonio. Si se casan por sociedad conyugal o si se casan por separación de bienes. Coloquialmente se conoce a estos dos regímenes como bienes mancomunados y bienes separados. No existen los bienes mancomunados ni los bienes separados.
se llama sociedad conyugal y separación de bienes. ¿Qué significa esto? Que los cónyuges pueden escoger si los bienes que hagan durante el matrimonio van a estar mezclados entre ambos o si van a estar separados. Si crean una sociedad conyugal a la cual aporten distintos bienes y hagan crecer esta sociedad, o si bien cada quien se queda con lo que tiene. Muy importante. Al momento en que celebran el matrimonio, decía el doctor Ernesto Gutiérrez y González, uno de los juristas más importantes que han existido en México en materia civil. El don Ernesto Gutiérrez y González era excepcional para explicar esto. Decía, 5 sentidos tenemos. 5 sentidos tenemos. Los 5 los utilizamos, pero los 5 perdemos cuando nos enamoramos. Decía así don Ernesto Gutiérrez y González para decir cómo es que muchas personas, pues al momento en que se casan, contraen nupcias, eligen el régimen patrimonial de sociedad conyugal sin tener la menor idea de qué es esto. Y quizá, como decía mi mentor, el maestro Guzmán de León, el oficial del registro civil, en vez de leer la epístola de Melchor Ocampo, debería de leerles el capítulo de obligaciones que establece el código sobre la sociedad conyugal y sobre el matrimonio. Pero pues lamentablemente muchas veces no lo conocemos. Cuando creamos la sociedad conyugal, a partir de ese momento, todos los bienes que en el futuro vayan adquiriendo los consortes se van acumulando en una bolsa extra, en un patrimonio común, dice la ley, un patrimonio común entre ambos consortes, en el cual se agregan bienes, derechos, obligaciones y, por supuesto, que todos esos bienes, todos esos derechos, todas esas obligaciones pues se acumulan y en caso de una disolución habrá que dividir mitad y mitad. Dice la ley, si no se estipuló nada, se entiende que esta proporción es a partes iguales. ¿Por qué? Porque está basado en el contrato de sociedad que establece el Código Civil. Esto quiere decir que, como normalmente las personas se casan sin celebrar capitulaciones matrimoniales de ningún tipo, pues lo que pasa es que esa proporción se queda 50-50. Cada quien el 50%. 50% de los bienes, 50% de los derechos, 50% de las obligaciones. Y el problema no es a la hora de casarse, el problema es a la hora de divorciarse. Porque estos bienes que vayan adquiriendo a partir de que se casan, entran a esa bolsa, a ese patrimonio común. Por disposición expresa de la ley, todos aquellos bienes que una persona compró o hizo antes de casarse no entran a la sociedad conyugal a menos que los cónyuges pacten hacer esto. Y como reitero, normalmente las personas ponen sociedad conyugal y no firman capitulaciones matrimoniales ni piensan en esto, pues lo que termina pasando es que solo los bienes hechos durante el matrimonio son los que entrarán a a la sociedad conyugal, perdón. Y en caso de disolverse, pues la sociedad conyugal será 50% para uno y 50% para el otro. Así de sencillo. Esto obviamente pues puede hacer que uno de los cónyuges salga beneficiado del matrimonio. La ley lo establece.
lo permite, ¿sí? Porque se suponga que crearon un patrimonio común. Distinto es cuando se casan por separación de bienes, que desde mi punto de vista es la mejor manera de casarse por lo civil. Al casarse por separación de bienes, esto significa que los bienes que tiene uno de los cónyuges y los que tiene el otro son de su absoluto dominio y por lo tanto no necesita pedirle uno de los cónyuges al otro su consentimiento para vender uno de sus bienes. Basta con presentar el acta de matrimonio que diga que están casados por separación. Y además, en caso de disolución del matrimonio, cada quien se va con lo que tenía e hizo casado y no se beneficia del matrimonio. Claro está que hay ocasiones, dice incluso la Suprema Corte y lo establece también la ley, hay ocasiones en las que hay una notoria desproporción, ¿no? Dice el código, en algunos casos, solamente en aquellos en los que uno de los dos cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y no hizo bienes durante el matrimonio, entonces procede una indemnización del 50% de los bienes hechos durante el matrimonio. Esto quiere decir, y bueno, fue algo muy criticado por don Ernesto Gutiérrez y González, que decía, pues es que esto es una barbaridad, porque entonces, ¿cuál separación de bienes? Pero en la práctica nos damos cuenta que, bueno, supongamos que un hombre exitoso, empresario, se casa con una mujer que se dedica a ser ama de casa. Mm, algo así como Peña Nieto y la Gaviota, más o menos, ¿no? Que él pues es una persona económicamente empoderada porque pues es el presidente de la República, ¿no? O bueno, en ese momento era político y después fue presidente de la República, ¿no? Y la Gaviota, bueno, se salió incluso de trabajar para cuidar a los hijos, ¿no? Y para darse sus paseos en Londres y en Nueva York y toda la cosa. Al final se divorcian, nuestros queridos cónyuges se divorcian y si se casaron por separación de bienes, que de hecho fue lo que pasó en el caso Peña Nieto y la Gaviota, pues él se lleva los bienes que tenía, ella se lleva los bienes que tenía y si ella tiene menos bienes que él, pues es culpa de ella. Y lo que, lo que la ley establece actualmente es que, bueno, sí, puede ser que ella se haya dedicado al hogar y como se dedicó al hogar no hizo bienes propios, por lo tanto procede que el otro cónyuge le dé una indemnización de hasta el 50% de los bienes que están hechos durante el matrimonio, ¿no? Como aquella Casa Blanca. Claro que en el caso Peña Nieto y la Gaviota no aplica porque eh, Angélica Rivera ya tenía bienes propios y no podía decir, es que me quedé sin nada, ¿verdad? Pero es un ejemplo que nos permite mostrar cómo en ciertos casos puede darse esa indemnización aun cuando estén casados por separación de bienes. Pero ojo, esto es excepcional, no es la regla. La regla es que si se casaron por separación de bienes, cada quien se lleva lo suyo y lo que hizo casado. No se beneficia de ninguna forma del matrimonio. En el caso de la sociedad conyugal, claro que puede haber un beneficio económico a partir del matrimonio. Pues bien, vamos a pasar a platicar sobre la disolución del matrimonio y comprender en primer punto que el matrimonio civil se disuelve, como ya lo dije, por la muerte. Ahí no hay trámite que hacer, basta con el acta de defunción, o bien por el divorcio o por la nulidad del matrimonio. Anteriormente existía las llamadas causales de divorcio.
y por lo tanto había tres tipos de divorcio: divorcio necesario, divorcio administrativo y divorcio voluntario. El divorcio voluntario era cuando se daba alguna de las causales de divorcio y había que probar que el otro cónyuge había incurrido en alguna de esas causales de divorcio. Actualmente, estas causales de divorcio ya están derogadas de casi todas las legislaciones y por lo tanto no vamos a tocar en este momento causas de divorcio porque la causa de divorcio ahora es otra. Por lo tanto, este divorcio necesario dejó de existir y apareció una nueva figura jurídica a la que llamamos divorcio incausado o divorcio sin expresión de causa, que apareció por primera vez en el Distrito Federal en el año 2008, si no me equivoco, y se fue plagando a lo largo y ancho del país como una nueva forma de disolver el matrimonio sin tantos trámites. No sé si han oído esta expresión, lo más seguro es que sí. Es que no me divorcié porque no me quiso dar el divorcio. Esto es falso. Nunca ha sido requisito obligatorio que la otra persona quiera divorciarse. Pero las cosas se facilitan cuando los dos quieren divorciarse. En el divorcio sin expresión de causa, basta con que uno de los dos cónyuges le informe al juez su decisión de no seguir casado. La disolución del matrimonio, por lo tanto, es inevitable a partir de que se presenta esa solicitud de divorcio ante el juez. Lo que tiene que hacer la parte que se quiere divorciar es pensar en un convenio y presentar una propuesta de convenio en la cual se limen todas las cuestiones ajenas de, de la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, quién se va a quedar con los hijos, cuánto se van a pagar de pensión, cómo van a dividir la sociedad conyugal si es que la hay, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que van pegadas al matrimonio, pero que no tienen nada que ver con el hecho de que el matrimonio se disuelva. El matrimonio se va a disolver sí o sí. Y entonces este divorcio sin expresión de causa ha facilitado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque las personas basta con que le digan al juez, me quiero divorciar, no tengo por qué decir la causa. Esto es algo que lamentablemente algunos abogados tampoco han entendido, que no tienen que poner cuál es la causa de por qué, o que me fue infiel, o que no sé, es impotente, o quién sabe. Toda la sarta de cosas que se dicen. Basta con decir, no quiero seguir casado y punto. Basta con ello porque la ley no exige mayores requisitos. Y entonces, obviamente el juez notifica al otro cónyuge para respetar su garantía de audiencia y después de esta notificación con o sin contestación por parte del otro cónyuge, lo que va a pasar es que el juez va a convocar a una audiencia y va a dictar en esa audiencia el auto de divorcio. Dependiendo la legislación de cada estado, puede variar este procedimiento, pero esencialmente es eso. El tema es que el divorcio incausado es, como su nombre lo dice, sin expresar la causa. Basta con que yo lo pida, con que uno de los dos. El divorcio voluntario, como su nombre lo dice, es cuando los dos están de acuerdo en divorciarse y suscriben un convenio y lo ratifican ante el juez diciendo, nos queremos divorciar y estos son los términos en los que nos vamos a divorciar. Eso, pues obviamente agiliza los trámites porque el juez de lo familiar lo único que va a hacer en ese caso es notificarle al Ministerio Público, que siempre tiene intervención en estos asuntos, y convocarlos a una audiencia para que en ese momento ratifiquen su convenio y se disuelva su matrimonio. Evidentemente es algo mucho más sencillo y
tenemos el llamado divorcio administrativo. El divorcio administrativo se da cuando los cónyuges, los dos están de acuerdo en que se quieren divorciar y además eh, están casados por régimen de separación de bienes. Por lo tanto, no hay sociedad que dividir. Y además, o no tienen hijos o sus hijos ya son grandes. Por lo tanto, no va a haber controversia. Por eso es administrativo. Únicamente van con el oficial del registro civil y le dicen, nos queremos divorciar, aquí cumplo con todos los requisitos del divorcio administrativo y el oficial los convoca a una audiencia en cosa de unos 15 días, como establece la ley, para que ellos insistan en su petición de divorciarse y entonces los divorcia. El divorcio, como se podrán haber dado cuenta, no representa mayor problema. El problema viene cuando vamos a disolver la sociedad conyugal, si es que la hay, y el otro gran problema que viene es la custodia de los hijos y la pensión alimenticia. Recuerden que en la clase pasada platicaba yo sobre alimentos y aquí me voy a extender un poquito más diciendo que los alimentos o la pensión alimenticia debe cubrir las necesidades de una persona. Vestido, calzado, techo, vamos, todo además de la comida, por supuesto. O sea, todas sus necesidades. Cuando hablamos de pensión alimenticia, a veces pasa, no, es que es tanto de pensión alimenticia, pero aparte que me dé para los útiles, aparte que me dé para el transporte escolar, aparte que me dé para irme de vacaciones. No, 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 no. Todo eso tiene que ir comprendido en la pensión alimenticia. Por eso al momento de fijarla, las partes y el juez tienen que tener cuidado de que sea una cantidad que satisfaga las necesidades de la persona, en este caso de los niños, porque si no es así, pues al rato va a estar pidiendo otra vez el aumento de pensión y vamos a estar con conflictos. Entonces, reitero, ¿no? La cuestión también que es normalmente muy seria, que es la custodia de los hijos. Hasta hace poco, lo normal o lo que la propia ley establecía como normal era que la custodia se le diera directamente a la mamá. Actualmente ya no es así. Ya el papá puede pedir la custodia, ¿sí? Cualquiera de los dos padres, el papá, la mamá, si son dos papás o si son dos mamás, cualquiera de los dos puede pedir la custodia de los hijos. Lo que sí, y esto es una cuestión que ya lo digo yo en mi experiencia dentro del área, es que lo normal, los jueces de lo familiar eligen no separar a los hijos. Si te llevas a uno, te llevas a todos. Si son tres, te llevas a los tres. Y el problema viene a veces cuando tienen medios hermanos, que normalmente pues se alega que tienen que estar juntos y no te puedes llevar al que no es tu hijo, obviamente. Entonces es complicado a veces en ese tipo de casos cuando tienen medios hermanos o cuando se da una situación así de los tuyos, los míos y los nuestros, pues entonces a la hora de divorciarse, los nuestros, quién sabe cómo van a quedar. Obviamente, por esas razones por la que la procreación debe tener pues mucho cuidado uno antes de pensar siquiera en que llegue un ser a nuestras vidas, porque obviamente todas estas implicaciones pueden presentarse a futuro. Bien, obviamente que si no se ponen de acuerdo los dos cónyuges a la hora del divorcio, pues el juez lo que va a hacer es disolver el matrimonio y decir, bueno, a partir de aquí inicia un litigio, ahora sí inicia un litigio en el cual cada uno de ustedes tiene que probar
que son más aptos para quedarse con los hijos, o que son que la pensión debe ser más alta o más baja, o que los bienes si entraron o no a la sociedad conyugal, qué sé yo. Precisamente por eso es por lo que se sugiere siempre que haya común acuerdo, pero si no hay común acuerdo, no hay problema, podemos proseguir con el divorcio, se decreta el divorcio, te puedes volver a casar y iniciará una etapa a la que llamamos el incidente de cuestiones inherentes a la disolución del matrimonio, en el cual, tal cual, se va a eh, litigar si los hijos se quedan con uno o con otro, las visitas, las convivencias, la pensión alimenticia y por supuesto la sociedad conyugal. En mi experiencia, los asuntos más desgastantes son aquellos en los cuales no se ponen de acuerdo y particularmente aquellos en los que hay muchos bienes dentro de la sociedad conyugal, porque a la hora de la disolución, pues no están contentos los cónyuges o uno de los dos cónyuges. Aquí, cuestión muy importante, cuando alguno de los dos cónyuges aportó más al matrimonio, pues se sentirá defraudado, ¿no? Y cuando un cónyuge aportó menos y le toca el 50% de todos modos, pues habrá sacado un provecho del matrimonio, pero esto es algo que debemos comprender desde el momento que nos casamos. Es decir, si me voy a casar, tengo que saber que me estoy casando por sociedad conyugal y que puede pasar esto. O bien, mejor elijo casarme por separación de bienes. Lamentablemente, pues a veces están tan enamorados que no se dan cuenta de lo que están firmando y bueno, ahí es donde comienzan la serie de problemas. Pues bien, voy a dejar hasta aquí el tema. La próxima sesión vamos a iniciar ya con otro tema nuevo relacionado también con derecho civil, pero ya no de cuestiones de tipo familiar. Entonces les pido de favor que estén al tanto de esa información y que si existe alguna duda de lo aquí planteado, la hagan llegar a la brevedad posible, porque días antes de los exámenes, normalmente yo ya no contesto sus mensajes, un día antes o 2 días antes, normalmente ya no contesto porque tuvieron todo este tiempo para hacer dudas, para generar sus dudas en caso de que las tengan. Bien, muchas gracias y que tengan un excelente día.